El secreto que cambió la vida de José Luis Rodríguez. La lluvia caía lentamente sobre las ventanas de la enorme residencia de José Luis Rodríguez en Miami, aquella noche silenciosa de otoño. El cielo estaba oscuro, pesado, como si presintiera que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Dentro de la casa, el ambiente era completamente diferente. Cálido, elegante, impregnado de música suave y recuerdos de una vida llena de éxitos, aplausos y amores imposibles. José Luis Rodríguez, conocido durante décadas como El Puma, permanecía sentado frente al piano negro que había acompañado tantos momentos importantes de su carrera. Sus dedos recorrían lentamente las teclas sin tocar ninguna melodía concreta. Parecía perdido en pensamientos que nadie más podía comprender. A sus 82 años, el legendario cantante había vivido más de lo que cualquier hombre podría imaginar. Había conocido la gloria absoluta, la riqueza, la fama internacional, el amor apasionado y también el dolor más profundo. Pero aquella noche había algo distinto en su mirada. Algo que incluso sus amigos más cercanos jamás habían visto. Era felicidad. Una felicidad tranquila, serena, casi juvenil. Sobre la mesa de mármol junto al piano descansaba una copa de vino tinto y a su lado, una pequeña caja azul oscuro. Una caja de compromiso. José Luis sonrió discretamente mientras la observaba. Durante unos segundos, cerró los ojos y recordó todo lo que había sucedido en los últimos meses. Nadie habría imaginado que, después de tantos años de soledad emocional, después de tantas decepciones y de tantas heridas familiares, el cantante volvería a enamorarse de una manera tan intensa, y mucho menos que estuviera dispuesto a casarse otra vez. La noticia todavía no era pública, ni siquiera sus hijas la conocían completamente. Pero esa misma semana el artista había tomado una decisión definitiva. Dejaría de esconderse. «Ya no quiero vivir ocultando mi felicidad», murmuró para sí mismo. La puerta del salón se abrió lentamente. Una mujer apareció en silencio. No era una celebridad. No pertenecía al mundo del espectáculo. No tenía millones de seguidores. No era actriz ni cantante. Y quizá precisamente por eso había logrado conquistar el corazón del artista. Llevaba un vestido color crema sencillo, elegante, y el cabello recogido de forma natural. Su presencia transmitía paz. No intentaba impresionar a nadie. Caminó lentamente hacia él y sonrió con ternura. José Luis levantó la mirada. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. ¿Otra vez pensando demasiado?, preguntó ella suavemente. El cantante soltó una pequeña risa. Estoy pensando en cómo reaccionará el mundo cuando sepan que vamos a casarnos. Ella permaneció en silencio unos segundos. ¿Te asusta? José Luis negó lentamente. No, lo que me asusta es haber encontrado la felicidad tan tarde y perderla. La mujer tomó sus manos, y en aquel instante, el hombre que durante décadas había conquistado estadios enteros parecía simplemente un ser humano vulnerable. Un hombre cansado de la soledad. Durante años, la prensa había hablado constantemente sobre la vida sentimental del cantante. Sus matrimonios anteriores, sus conflictos familiares y sus distancias emocionales habían sido titulares internacionales. Muchos creían que José Luis jamás volvería a abrir su corazón. Incluso algunos amigos aseguraban que el cantante había perdido la capacidad de confiar, pero nadie conocía la verdad. La realidad era mucho más profunda. Todo había comenzado casi 2 años antes, en un momento extremadamente difícil de su vida. Después de atravesar complicaciones de salud que pusieron en riesgo su existencia, José Luis comenzó a experimentar una transformación emocional. Las largas noches en hospitales, los tratamientos agotadores y el miedo constante a la muerte cambiaron completamente su manera de ver el mundo. La fama dejó de parecer importante. Los aplausos ya no llenaban los vacíos interiores. Por primera vez en décadas, el cantante comprendió algo doloroso. Había pasado gran parte de su vida rodeado de personas, pero sintiéndose solo. Una tarde, mientras se recuperaba en una clínica privada de Florida, ocurrió algo inesperado.
José Luis estaba sentado en el jardín del centro médico observando las palmeras cuando una mujer se acercó para ayudar a una anciana que caminaba con dificultad. El cantante la observó discretamente. Había algo especial en ella. No era belleza superficial. Era otra cosa. Humanidad. La mujer sonrió con naturalidad mientras hablaba con la anciana. Luego la acompañó hasta una banca y permaneció allí varios minutos escuchándola atentamente. José Luis no pudo evitar seguir observándola. Más tarde descubriría que aquella mujer visitaba frecuentemente el lugar, porque colaboraba en programas de ayuda emocional para pacientes mayores. Su nombre era Lucía, y cambiaría completamente su vida. El primer encuentro entre ambos fue casual. José Luis estaba leyendo cuando Lucía pasó junto a él. «Disculpe, este asiento está ocupado». Él levantó la mirada. Durante unos segundos, ambos se observaron en silencio. Ella parecía reconocerlo, pero, sorprendentemente, no reaccionó como la mayoría de las personas. No pidió fotos, no habló de fama, no mencionó canciones, simplemente sonrió. «Siempre me gustó la gente que lee en silencio», dijo ella. José Luis quedó desconcertado. Hacía mucho tiempo que nadie le hablaba como a un hombre normal, no como a una estrella, y aquello lo impactó profundamente. Comenzaron a conversar. Primero unos minutos, luego horas enteras. Hablaron sobre música, literatura, la vida, el miedo a envejecer y las heridas emocionales que dejan los años. Lucía no intentaba impresionarlo. Tampoco parecía interesada en el lujo o en la fama del cantante. Ella escuchaba. Y José Luis llevaba décadas necesitando ser escuchado. Los días siguientes comenzaron a encontrarse con frecuencia. Caminaban por el jardín del centro médico hablando lentamente mientras el cantante recuperaba fuerzas físicas y emocionales. Por primera vez en mucho tiempo, José Luis reía de verdad. Una noche, mientras cenaban discretamente en un pequeño restaurante frente al mar, Lucía le hizo una pregunta inesperada. ¿Eres feliz? José Luis permaneció en silencio. Nadie le había preguntado eso en años. La prensa siempre quería saber sobre dinero, conciertos, conflictos o enfermedades, pero nadie preguntaba por su alma. El cantante bajó la mirada. «No lo sé. Creo que olvidé cómo se siente la felicidad». Lucía lo observó con ternura. «Entonces quizá todavía estás a tiempo de volver a encontrarla». Aquellas palabras quedaron grabadas para siempre en la mente del artista. Con el paso de los meses, la relación se volvió más profunda. José Luis comenzó a abrir partes de sí mismo que llevaba décadas ocultando. Habló de sus arrepentimientos, de sus errores familiares, de las heridas que nunca habían cicatrizado. Y Lucía nunca lo juzgó, lo comprendía. Aquello era nuevo para él. Una madrugada, después de una larga conversación frente al océano, José Luis confesó algo que jamás había dicho públicamente. «La gente cree que he tenido muchas historias de amor, pero pocas veces me sentí realmente amado». Lucía tomó su mano lentamente. Tal vez porque siempre amaron al artista y no al hombre. José Luis sintió un nudo en la garganta, porque era verdad. Durante décadas había vivido bajo reflectores. Había interpretado canciones románticas para millones de personas. Había sido símbolo de pasión y seducción. Pero muy pocas personas habían conocido realmente al ser humano detrás del personaje. Lucía sí. Y eso lo aterraba, porque mientras más se enamoraba, más miedo tenía de sufrir otra vez. Las semanas se transformaron en meses. José Luis comenzó a cambiar completamente. Sus amigos notaron que volvía a sonreír, dormía mejor, tenía más energía, incluso recuperó inspiración musical. «Parece otro hombre», comentaban algunos cercanos. Pero también comenzaron los rumores. La prensa descubrió que el cantante pasaba mucho tiempo acompañado de una misteriosa mujer. Algunos periodistas intentaron averiguar su identidad. Las especulaciones comenzaron a crecer rápidamente. ¿Quién era ella? ¿Una nueva novia? ¿Una empresaria? ¿Una enfermera? ¿Una millonaria desconocida? José Luis decidió mantener silencio. Quería proteger la relación. No quería que el mundo destruyera algo tan delicado. Sin embargo, ocultar el amor empezó a resultar imposible, especialmente después de aquella noche en Nueva York.
El cantante había sido invitado a una gala benéfica privada. Durante el evento, varios fotógrafos captaron algo inesperado. José Luis y Lucía tomados de la mano. Las imágenes explotaron en redes sociales. Los titulares aparecieron inmediatamente. ¿El Puma volvió a enamorarse? La misteriosa mujer que devolvió la sonrisa a José Luis Rodríguez. ¿Habrá boda? El cantante observó las noticias en silencio desde su habitación de hotel. Lucía parecía nerviosa. Tal vez esto fue un error, susurró ella. José Luis la miró fijamente. No eres un error. Eres lo mejor que me pasó en muchos años. Ella sonrió emocionada. Aquella misma noche, mientras observaban Manhattan iluminado desde el balcón del hotel, José Luis comprendió algo definitivo. No quería perder más tiempo. La vida le había enseñado que todo podía terminar de un momento a otro. Y él ya había perdido demasiados años viviendo para los demás. Entonces ocurrió. El cantante entró lentamente a la habitación, abrió una pequeña caja azul oscuro y regresó al balcón. Lucía lo miró confundida. José Luis respiró profundamente. Por primera vez en décadas, el legendario artista parecía nervioso. Pasé gran parte de mi vida creyendo que el amor verdadero ya no existía para mí. Ella comenzó a emocionarse. Pero tú apareciste cuando menos lo esperaba. Y me devolviste las ganas de vivir. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. José Luis abrió la caja. Dentro brillaba un anillo elegante y sencillo. No sé cuánto tiempo me queda en esta vida, pero quiero pasar cada día que tenga contigo. Lucía cubrió su boca emocionada. Y entonces escuchó las palabras que cambiarían su destino para siempre. ¿Quieres casarte conmigo? El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el viento golpeando suavemente el balcón. Lucía comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de amor. Sí, susurró finalmente. Sí quiero. José Luis cerró los ojos emocionado. Después de tantos años, tantas pérdidas y tantas batallas, el cantante había vuelto a encontrar esperanza. Sin embargo, lo que parecía el inicio de un cuento perfecto estaba lejos de ser sencillo, porque la noticia del compromiso comenzaría a provocar tensiones inesperadas. Viejos conflictos familiares resurgirían. Personas del pasado regresarían. Y algunos secretos amenazarían con destruir la felicidad recién encontrada del cantante. José Luis todavía no imaginaba que su decisión de volver a casarse desencadenaría uno de los momentos más polémicos y dolorosos de toda su vida pública. Pero aquella noche, nada parecía importar. Solo existían ellos dos, el amor, el océano. Y una promesa que cambiaría todo. La tormenta detrás del compromiso. La noticia explotó como una bomba mediática a las 8 de la mañana. José Luis Rodríguez confirma que volverá a casarse. Las imágenes del cantante junto a Lucía comenzaron a circular por todos los programas de entretenimiento de América Latina, España y Miami. Las redes sociales ardían con miles de comentarios, teorías y rumores. Algunos fanáticos celebraban emocionados. Otros no podían creerlo. Pero también había quienes criticaban duramente la decisión del artista. ¿A su edad? ¿Quién es esa mujer? Seguro quiere su dinero. Esto terminará mal. José Luis observaba los titulares desde la sala de su residencia mientras sostenía una taza de café entre las manos. Lucía permanecía en silencio frente a la ventana. La presión mediática había aumentado demasiado rápido. En apenas 48 horas, fotógrafos comenzaron a perseguirlos constantemente. Reporteros aparecían cerca de la casa. Incluso algunos periodistas intentaron investigar el pasado de Lucía, y aquello comenzó a afectarla profundamente. Ella no pertenecía a ese mundo. Nunca había buscado fama. Nunca imaginó convertirse en protagonista de titulares internacionales. José Luis notó inmediatamente su angustia. «Podemos detener todo esto si quieres», dijo él suavemente. Lucía giró lentamente hacia él. «No quiero huir de ti, pero tampoco sé si estoy preparada para vivir así». El cantante sintió un dolor extraño en el pecho, porque comprendía perfectamente lo que ella sentía. Él había vivido bajo presión mediática durante décadas. Sabía lo cruel que podía ser la fama. Sabía cómo los rumores destruían relaciones. Sabía cómo la opinión pública podía convertir el amor en un infierno.
Y justamente por eso comenzó a sentir miedo. Miedo de arrastrar a Lucía hacia una vida demasiado difícil. Aquella noche casi no pudieron dormir. Los teléfonos no dejaban de sonar. Representantes, periodistas, amigos, personas del pasado. Todos querían hablar del compromiso. Pero hubo una llamada que cambió completamente el ambiente. José Luis observó la pantalla del teléfono durante varios segundos antes de responder. El nombre que aparecía allí hizo que su expresión cambiara por completo. Era una de sus hijas. Lucía notó inmediatamente la tensión en su rostro. «¿No vas a contestar?» José Luis respiró profundamente. «Tengo que hacerlo», respondió lentamente. «Hola». Durante unos segundos, solo se escuchó silencio. Luego una voz fría rompió la calma. «¿Es verdad que vas a casarte otra vez?» El cantante cerró los ojos. Sabía que aquel momento llegaría tarde o temprano. «Sí, es verdad». La respuesta provocó un silencio aún más incómodo. Finalmente, la voz volvió a escucharse. «¿La conoces realmente?» José Luis sintió una punzada emocional. No era la pregunta lo que dolía, era el tono, un tono cargado de distancia, de heridas antiguas, de resentimientos que jamás desaparecieron. «No quiero discutir contigo», respondió él con cansancio. «Yo tampoco, solo quiero saber si pensaste en las consecuencias». El cantante permaneció callado, porque en el fondo sabía exactamente a qué se refería. La relación entre José Luis y parte de su familia llevaba años marcada por conflictos, distancias emocionales y declaraciones públicas dolorosas. Las heridas jamás terminaron de sanar completamente. Y ahora, aquel nuevo compromiso amenazaba con abrirlas otra vez. «Mira», continuó la voz al otro lado del teléfono. «Después de todo lo que ha pasado, esto parece una locura». José Luis sintió como la tristeza comenzaba a invadirlo lentamente. «Quizás sea una locura, pero por primera vez en mucho tiempo me siento feliz». La conversación terminó pocos minutos después. Fría, inconclusa, dolorosa. Cuando colgó, Lucía se acercó lentamente. «¿Todo bien?» José Luis sonrió con dificultad. «Sí, solo viejas heridas que nunca terminan de cerrarse». Aquella noche, el cantante permaneció solo en la terraza observando el océano durante horas. Pensaba en su vida, en sus errores, en todo lo que había perdido. Había momentos en que sentía que la fama le había costado demasiado caro. Millones de personas conocían su voz, pero muy pocas conocían sus silencios. Y ahora, cuando finalmente encontraba una oportunidad para volver a amar, el pasado regresaba con fuerza. Sin embargo, lo peor todavía no había ocurrido. 2 días después, un programa de televisión lanzó una exclusiva explosiva. Una periodista afirmó públicamente que Lucía tenía intenciones ocultas y que supuestamente personas cercanas al cantante estaban preocupadas por la rapidez del compromiso. Las imágenes se volvieron virales inmediatamente. Lucía quedó devastada. José Luis entró al dormitorio y la encontró llorando. Ella apagó rápidamente la televisión. «Lo siento, no quería que me vieras así». El cantante sintió rabia, una rabia profunda. Durante años había soportado rumores sobre él. Pero ver sufrir a Lucía era diferente, mucho más doloroso. Se acercó lentamente y tomó su rostro entre las manos. «Escúchame bien, no permitiré que destruyan esto». Lucía lo miró con lágrimas. «No quiero convertirme en un problema para ti». José Luis negó con firmeza. «Tú no eres el problema. El problema es que el mundo no soporta ver feliz a alguien después del dolor». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire, porque eran verdad. La felicidad de José Luis incomodaba a muchas personas, especialmente a quienes creían que un hombre de su edad ya no tenía derecho a enamorarse. Esa misma semana ocurrió otro momento extremadamente difícil. El cantante asistió a una reunión privada con algunos amigos cercanos de muchos años. Quería presentar oficialmente a Lucía. Al principio el ambiente parecía cordial, pero durante la cena comenzaron los comentarios incómodos. Uno de los asistentes, después de varias copas de vino, soltó una frase que destruyó completamente la atmósfera. «José, espero que esta vez hayas firmado un buen acuerdo prenupcial». El silencio fue inmediato. Lucía bajó lentamente la mirada. José Luis sintió una mezcla de vergüenza y furia. «Eso estuvo fuera de lugar», respondió secamente. El hombre intentó reír,
Solo bromeaba, pero el daño ya estaba hecho. Lucía se levantó discretamente de la mesa. Necesito un poco de aire. José Luis fue detrás de ella. La encontró sola junto al jardín, intentando contener las lágrimas. No tienes que vivir esto por mí, dijo ella. El cantante sintió que el corazón se le rompía lentamente. Toda mi vida luché por mantener una imagen perfecta. Y al final terminé perdiendo demasiadas cosas importantes. No voy a perderte también. Lucía lo observó emocionada. ¿Y si todo esto termina destruyéndote otra vez? José Luis sonrió tristemente. Lo que me destruía era vivir sin sentir nada. Aquella noche se abrazaron durante mucho tiempo en silencio. Pero mientras intentaban proteger su relación, alguien más comenzaba a mover piezas en secreto. Un periodista de espectáculos descubrió información delicada sobre el pasado sentimental de Lucía. No era escandalosa, pero sí lo suficientemente sensible como para crear polémica. El reportero comenzó a contactar programas de televisión. Quería vender la exclusiva, y muy pronto aparecerían nuevos titulares, insinuando que Lucía había tenido relaciones anteriores con empresarios adinerados. La presión aumentó brutalmente. José Luis empezó a recibir mensajes constantes. Algunos amigos le pedían prudencia. Otros insinuaban que estaba siendo manipulado emocionalmente. El cantante comenzó a sentirse agotado. Una madrugada sufrió una fuerte crisis de ansiedad. Lucía despertó alarmada al verlo respirando con dificultad, sentado al borde de la cama. «José, ¿qué ocurre?». Él intentó tranquilizarla. «Estoy bien. Solo necesito unos minutos». Pero no estaba bien. La presión emocional comenzaba a afectar seriamente su salud. Lucía llamó inmediatamente al médico personal del cantante. Horas después, el especialista fue muy claro. Necesita tranquilidad. El estrés emocional puede convertirse en algo peligroso para él. Aquellas palabras impactaron profundamente a Lucía. Por primera vez comenzó a cuestionarse seriamente si debía continuar con la relación. No porque dejara de amarlo, sino porque temía convertirse involuntariamente en la causa de un deterioro físico irreversible. 2 noches después tomó una decisión dolorosa. José Luis entró al salón y encontró una maleta junto a la puerta. El corazón se le paralizó. Lucía estaba de pie junto a la ventana. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Qué significa esto?», preguntó él lentamente. Ella respiró profundamente. «Quizá lo mejor sea alejarnos un tiempo». El cantante sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «No», Lucía intentó mantenerse firme. «Tu salud está empeorando. Tu familia está sufriendo. La prensa te está destruyendo. Tal vez yo nunca debí aparecer en tu vida». José Luis caminó lentamente hacia ella. Y por primera vez en mucho tiempo, el legendario cantante parecía completamente roto. «No digas eso, por favor». Ella comenzó a llorar. «No quiero perderte». José Luis tomó sus manos temblando. «Entonces no te vayas». El silencio fue devastador. Durante varios segundos, ninguno pudo hablar. Finalmente, Lucía confesó algo que llevaba días ocultando. «Tengo miedo de que un día despiertes y descubras que amar otra vez fue un error». José Luis sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. El error habría sido no conocerte jamás. Lucía rompió completamente en llanto. Y aquella noche, entre abrazos, miedo y lágrimas, ambos comprendieron que el amor que estaban viviendo era mucho más fuerte de lo que imaginaban. Pero también entendieron algo aún más doloroso. La verdadera batalla apenas estaba comenzando, porque en las siguientes semanas surgiría una revelación inesperada sobre el pasado de José Luis que amenazaría con destruir definitivamente el compromiso. Y esta vez, ni siquiera el amor podría protegerlos completamente. El pasado que regresó para destruirlo. Todo. El amanecer llegó gris y silencioso sobre la residencia de José Luis Rodríguez en Miami. Aquella mañana, José Luis despertó con una sensación extraña en el pecho. No era dolor físico. Era algo peor. Presentimiento. Llevaba días sintiendo que algo oscuro se acercaba lentamente a su vida. La presión mediática no disminuía. Los rumores crecían cada hora. Y aunque intentaba mantenerse fuerte frente a Lucía, en el fondo comenzaba a sentirse agotado emocionalmente. Demasiadas heridas abiertas al mismo tiempo.
El cantante caminó lentamente hacia la cocina, mientras la casa permanecía en silencio. Lucía todavía dormía. José Luis preparó café sin encender luces, intentando encontrar unos minutos de calma antes de enfrentar otra jornada de titulares y especulaciones. Pero entonces ocurrió. El teléfono comenzó a sonar. Eran las 6:17 de la mañana. José Luis observó la pantalla y frunció el ceño. Número desconocido. Estuvo a punto de ignorarlo. Sin embargo, algo lo hizo responder. ¿Sí? Al otro lado de la línea se escuchó una respiración lenta. Luego una voz masculina habló con frialdad. Tenemos que hablar sobre algo que Lucía aún no sabe. José Luis sintió un escalofrío inmediato. ¿Quién habla? La voz ignoró la pregunta. Tu pasado está a punto de regresar. Y esta vez no podrás ocultarlo. La llamada se cortó abruptamente. El cantante permaneció inmóvil varios segundos. El corazón le latía con fuerza. No entendía completamente lo que estaba ocurriendo, pero sabía que aquello no era casualidad. Y tenía razón. Horas más tarde, los programas de espectáculos comenzaron a anunciar una exclusiva devastadora, relacionada con el pasado sentimental y familiar del cantante. José Luis encendió el televisor lentamente. Lo que vio hizo que el rostro se le paralizara. En pantalla aparecieron fotografías antiguas, documentos, entrevistas y testimonios de personas que habían formado parte de momentos extremadamente difíciles de su vida. Pero lo peor fue Tita Ciosiblar, el titular principal. ¿Puede José Luis Rodríguez volver a creer en el amor después de todos sus secretos? Lucía entró al salón justo en ese momento. La expresión del cantante lo decía todo. ¿Qué pasó? José Luis apagó inmediatamente la televisión. Demasiado tarde. Lucía ya había visto suficiente. José, ¿qué está ocurriendo? El cantante permaneció en silencio, porque no sabía cómo empezar. Durante décadas, gran parte de su vida privada había estado marcada por conflictos familiares extremadamente dolorosos, distancias emocionales, declaraciones públicas, reconciliaciones fallidas, personas heridas. Y ahora, todo estaba regresando, pero esta vez de forma mucho más agresiva. Un periodista afirmaba haber obtenido testimonios de personas cercanas al cantante que aseguraban que José Luis temía profundamente volver a fracasar sentimentalmente y que incluso había dudado del compromiso días antes de anunciarlo. Lucía quedó completamente desconcertada. ¿Es verdad? José Luis levantó lentamente la mirada. Sí, tuve miedo. Ella sintió una punzada en el corazón. ¿Miedo de mí? No, miedo de perderlo todo otra vez. El silencio fue devastador. Lucía comenzó a comprender que José Luis estaba mucho más roto emocionalmente de lo que imaginaba. La fama lo había convertido en un hombre admirado, pero también profundamente herido. Aquella tarde decidieron abandonar temporalmente la residencia para escapar de la presión mediática. Viajaron discretamente hacia una pequeña casa frente al mar en Naples, Florida, donde José Luis solía refugiarse en los momentos más difíciles de su vida. El lugar era tranquilo, silencioso, perfecto para desaparecer del mundo. Pero incluso allí, los fantasmas del pasado los perseguían. Durante la primera noche, José Luis apenas habló. Permaneció horas enteras observando el océano desde la terraza mientras Lucía lo miraba en silencio. Finalmente ella se acercó lentamente. «No tienes que cargar esto solo». José Luis sonrió tristemente. «Llevo toda mi vida haciéndolo». Lucía tomó su mano. «Entonces ya es hora de dejar de hacerlo». Aquellas palabras lo quebraron emocionalmente. Por primera vez en semanas, el cantante comenzó a llorar. No eran lágrimas discretas. Era dolor acumulado durante décadas. Dolor de padre. Dolor de hombre. Dolor de alguien que había perdido demasiadas oportunidades de amar correctamente. Lucía lo abrazó en silencio mientras él intentaba recuperar la calma. «Perdí muchas cosas importantes por culpa de mi orgullo», confesó José Luis con la voz rota. «Y ahora tengo miedo de destruir esto también». Lucía levantó lentamente el rostro. «¿Por qué sigues creyendo que todo tiene que terminar mal?» José Luis tardó varios segundos en responder. «Porque las personas como yo no suelen tener finales felices.
Aquella frase dejó a Lucía completamente devastada, porque por primera vez comprendió la verdadera dimensión de la tristeza que José Luis llevaba dentro. No era solo miedo, era culpa. Culpa por errores del pasado, por relaciones destruidas, por años de distancia emocional con personas importantes de su vida. Y justo cuando parecía que ambos comenzaban a acercarse nuevamente, ocurrió algo todavía peor. 2 días después, un hombre apareció inesperadamente frente a la casa de Naples. Un hombre del pasado. José Luis lo reconoció inmediatamente. El cantante quedó paralizado. Lucía observó la escena confundida. El visitante tenía alrededor de 70 años, vestía elegantemente y sostenía un sobre color marrón entre las manos. «Hace mucho tiempo, José», dijo con frialdad. El cantante respiró profundamente. «¿Qué haces aquí?» «El hombre tuvo sombretici y tan aquí sopra». Con dureza. «Supuse que querrías ver esto antes de que llegue a la prensa». Le entregó lentamente el sobre. José Luis sintió como la sangre desaparecía de su rostro, porque sabía exactamente lo que contenía. Lucía comenzó a inquietarse. «¿Qué ocurre?» José Luis no respondió inmediatamente. Abrió lentamente el sobre. Dentro había fotografías antiguas, cartas privadas y documentos relacionados con uno de los momentos más oscuros de su vida sentimental. Lucía observó el miedo absoluto en los ojos del cantante. «José», él cerró el sobre rápidamente. «Necesito hablar contigo. Pero no aquí». El visitante sonrió antes de marcharse. «Tienes poco tiempo antes de que todo salga a la luz». Cuando el hombre desapareció, Lucía miró fijamente a José Luis. ¿Quién era? El cantante permaneció en silencio unos segundos. Luego respondió con una honestidad dolorosa. «Alguien que conoce la peor versión de mí». Aquella noche fue una de las más difíciles de toda la relación. José Luis finalmente confesó detalles de episodios pasados que llevaba años intentando olvidar. Relaciones destruidas por la fama, decisiones impulsivas, distancias emocionales irreparables. No intentó justificarse, solo habló con verdad. Y cuanto más hablaba, más vulnerable parecía. Lucía escuchó en silencio durante horas, a veces llorando, a veces simplemente observándolo. Cuando terminó, el cantante parecía completamente agotado. «Ahora entiendes por qué dudaba tanto de volver a casarme». Lucía permaneció callada varios segundos. Finalmente, hizo una pregunta que paralizó completamente el ambiente. «¿Todavía crees que no mereces ser feliz?» José Luis bajó lentamente la mirada y no respondió, porque en el fondo todavía lo creía. La madrugada avanzó lentamente. El sonido del mar llenaba la oscuridad mientras ambos permanecían sentados frente a frente. Entonces Lucía tomó una decisión inesperada. Se levantó lentamente, entró al dormitorio y regresó minutos después con el anillo de compromiso en la mano. José Luis sintió que el corazón dejaba de latir por un instante. «Lucía», ella se acercó lentamente, los ojos llenos de lágrimas. «Quiero que me escuches bien». José Luis apenas podía respirar. «No voy a devolverte esto». El cantante quedó inmóvil. Lucía tomó sus manos. «No me enamoré de un hombre perfecto. Me enamoré de un hombre herido que todavía intenta aprender a amar y ser amado». José Luis comenzó a llorar otra vez. Lucía sonrió entre lágrimas. «Y aunque tu pasado sea complicado, quiero quedarme». Aquellas palabras destruyeron completamente las defensas emocionales del cantante. Por primera vez en décadas, alguien decidía quedarse incluso después de conocer sus partes más oscuras. Y eso cambió algo dentro de él. Sin embargo, la calma duró muy poco. Porque a la mañana siguiente, mientras desayunaban frente al mar, el teléfono de José Luis volvió a sonar. Esta vez era su médico personal. La expresión del cantante cambió inmediatamente. «¿Qué sucede?». La respuesta lo dejó completamente helado. El doctor habló con seriedad. «Necesitamos verte cuanto antes. Tus últimos resultados médicos muestran algo preocupante». Lucía sintió que el mundo se detenía. José Luis permaneció inmóvil, escuchando en silencio. Y entonces llegó la frase que cambiaría todo nuevamente. «Hay complicaciones que podrían poner en riesgo tu salud si continúas bajo este nivel de estrés». El cantante cerró lentamente los ojos, mientras Lucía lo observaba aterrorizada. Porque en ese instante, ambos comprendieron algo devastador.
El tiempo podría estar acabándose más rápido de lo que imaginaban. La boda. Antes del último adiós. El silencio dentro de la clínica privada de Miami era insoportable. José Luis Rodríguez permanecía sentado frente al médico mientras Lucía sostenía su mano con fuerza. El aire parecía pesado, irrespirable. Sobre el escritorio descansaban varios estudios médicos, radiografías, resultados cardíacos, informes pulmonares y una verdad imposible de ignorar. El especialista respiró profundamente antes de hablar. José, tu cuerpo ha resistido muchísimo durante años, pero el estrés emocional reciente está afectándote más de lo que imaginábamos. Lucía sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. José Luis permaneció inmóvil, como si ya hubiera escuchado esas palabras antes en algún rincón oscuro de su memoria. El médico continuó. No estoy diciendo que estés muriendo mañana, pero sí necesitas entender que tu salud es extremadamente frágil ahora mismo. La habitación quedó en silencio. José Luis observó lentamente los documentos. Luego sonrió con una tristeza extraña. Toda mi vida creí que lo más difícil era subir a un escenario. Y resulta que lo más difícil era aprender a vivir en paz. Lucía sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. El médico recomendó descanso absoluto, reducir las apariciones públicas y evitar cualquier situación emocional extrema. Pero aquello era prácticamente imposible. Porque afuera del hospital, la prensa seguía esperando. Los rumores seguían creciendo. Y las especulaciones sobre la boda ya eran noticia internacional. Algunos programas aseguraban que el cantante estaba gravemente enfermo. Otros afirmaban que el matrimonio se había cancelado. Incluso comenzaron a circular versiones absurdas diciendo que Lucía había abandonado al artista. José Luis observó uno de esos titulares desde el automóvil mientras regresaban a casa. Toda mi vida fue así, murmuró cansado. Inventan historias mientras uno intenta sobrevivir. Lucía acarició suavemente su mano. Entonces dejemos de vivir para ellos. El cantante giró lentamente hacia ella. Aquella frase quedó suspendida en el aire varios segundos. Y de pronto algo cambió en su mirada. Una claridad repentina. Como si finalmente hubiera entendido algo importante. Aquella noche casi no habló. Permaneció sentado frente al océano durante horas mientras escuchaba viejas grabaciones de sus canciones más famosas. Recordaba escenarios llenos, multitudes cantando su nombre, décadas enteras dedicadas a la música. Pero al final de todos esos recuerdos, siempre aparecía la misma sensación: soledad. Porque el éxito nunca logró llenar ciertos vacíos. Y ahora, por primera vez en muchísimo tiempo, tenía miedo de perder algo verdaderamente importante: a Lucía. Cerca de la medianoche, ella salió a buscarlo a la terraza. José Luis seguía mirando el mar. Hace frío. Deberías entrar. El cantante sonrió suavemente. ¿Sabes qué descubrí hoy? Lucía se sentó junto a él. ¿Qué cosa? José Luis permaneció unos segundos en silencio. Que pasé demasiados años esperando el momento perfecto para ser feliz. Y ese momento nunca existe. Lucía lo observó emocionada. Entonces él tomó lentamente su mano. No quiero seguir esperando. Ella sintió cómo el corazón comenzaba a acelerarse. José Luis respiró profundamente y pronunció las palabras que cambiarían todo nuevamente. Quiero casarme contigo esta misma semana. Lucía quedó completamente paralizada. ¿Qué? José Luis sonrió con serenidad. No quiero una boda gigantesca. No quiero prensa. No quiero cámaras. Solo quiero que, antes de que esta vida termine algún día, podamos decir que lo intentamos de verdad. Lucía comenzó a llorar inmediatamente, porque entendió que aquellas palabras no nacían del miedo, sino del amor más honesto que el cantante había sentido en décadas. Durante varios minutos ninguno pudo hablar. Solo permanecieron abrazados, mientras el sonido del océano llenaba la noche. Finalmente Lucía susurró: sí, quiero casarme contigo. Y por primera vez en mucho tiempo, José Luis volvió a sonreír como un hombre completamente enamorado. Los preparativos comenzaron en secreto. Nada de grandes ceremonias. Nada de lujo exagerado. Nada de exclusivas televisivas. Solo unas pocas personas cercanas. José Luis quería algo íntimo, humano, real.
La boda se realizaría en una pequeña capilla frente al mar, lejos de fotógrafos y programas de espectáculos. Sin embargo, mantener el secreto resultó imposible. 2 días antes de la ceremonia, un empleado filtró información a la prensa. En pocas horas, decenas de periodistas llegaron a las afueras de la residencia. La presión volvió inmediatamente. Lucía comenzó a sentirse angustiada otra vez. «Van a convertir esto en un circo». José Luis la abrazó lentamente. No esta vez. Pero el verdadero golpe aún estaba por llegar. Aquella misma tarde, el cantante recibió una visita inesperada. Una de sus hijas apareció frente a la casa. José Luis quedó completamente inmóvil. Hacía mucho tiempo que no compartían un momento así a solas. El ambiente estaba cargado de tensión, dolor antiguo, palabras no dichas, años enteros de distancia emocional. Lucía decidió dejarlos solos. José Luis y su hija caminaron lentamente hacia el jardín. Durante varios minutos, ninguno habló. Finalmente ella rompió el silencio. «Te ves cansado». José Luis sonrió con tristeza. «Creo que lo estoy». Ella bajó lentamente la mirada. Y entonces ocurrió algo que el cantante jamás esperó. Su hija comenzó a llorar. «Siempre tuve miedo de perderte, incluso cuando estaba enojada contigo». José Luis sintió que el corazón se rompía lentamente. Durante años ambos habían vivido atrapados entre orgullo, heridas y silencios. Y ahora, frente al miedo real de perder tiempo para siempre, todas esas barreras comenzaban a derrumbarse. El cantante se acercó lentamente. «Yo también cometí muchos errores», ella negó con lágrimas. «Tal vez los dos los cometimos». José Luis la abrazó. Y aquel abrazo silencioso pareció sanar décadas enteras de dolor acumulado. Cuando Lucía observó la escena desde lejos, comprendió algo profundamente hermoso. El amor no solo había regresado a la vida de José Luis, también estaba comenzando a reconciliarlo consigo mismo. La noche antes de la boda fue tranquila, extrañamente tranquila. José Luis no podía dormir. Permaneció sentado frente al espejo, observando su reflejo durante mucho tiempo. Las arrugas, las cicatrices emocionales, el cansancio, todo estaba allí. Pero también había algo distinto: paz. Lucía apareció detrás de él y apoyó suavemente las manos sobre sus hombros. «¿En qué piensas?». José Luis sonrió lentamente. «En que jamás imaginé llegar hasta aquí». Ella besó suavemente su mejilla. «Todavía no hemos terminado nuestra historia». El cantante cerró los ojos emocionado, porque después de tantos años, finalmente comenzaba a creerlo. La ceremonia ocurrió al atardecer. El cielo estaba cubierto de tonos dorados y naranjas, mientras el océano brillaba suavemente detrás de la pequeña capilla. No había celebridades, no había prensa dentro, no había espectáculo, solo amor. José Luis esperaba junto al altar con lágrimas visibles en los ojos. Y cuando Lucía apareció vestida de blanco sencillo, el cantante sintió que el tiempo se detenía. Durante unos segundos, el legendario artista no fue el Puma. Solo fue un hombre enamorado. Un hombre cansado de huir, cansado de aparentar fortaleza, cansado de vivir rodeado de ruido. Finalmente, el sacerdote comenzó la ceremonia. Las palabras resonaban suavemente, mientras José Luis observaba a Lucía con una intensidad imposible de ocultar. Y entonces llegó el momento de los votos. José Luis tomó las manos de Lucía temblando. Su voz estaba quebrada por la emoción. «Pasé muchos años creyendo que el amor verdadero era algo que solo existía en las canciones. Pero tú apareciste cuando mi alma estaba cansada. Y me enseñaste que nunca es tarde para volver a empezar». Lucía lloraba sin poder contenerse. José Luis continuó. «No puedo prometerte una vida perfecta, pero sí puedo prometerte que cada día que me quede, lo viviré agradeciendo haberte encontrado». El silencio dentro de la capilla era absoluto. Muchas personas lloraban. Incluso quienes habían dudado del matrimonio comprendían ahora que aquello era real, profundamente real. Cuando finalmente intercambiaron los anillos, José Luis cerró los ojos emocionado. Y por primera vez en décadas, el miedo desapareció. Porque ya no importaban los rumores, ni la prensa, ni el pasado, ni las heridas. Solo importaba aquel instante. El sacerdote sonrió. «Puede besar a la novia».
José Luis besó lentamente a Lucía, mientras el atardecer iluminaba el océano detrás de ellos. Y en ese momento, el cantante comprendió algo que había tardado toda una vida en aprender. El amor verdadero no llega cuando todo es perfecto. Llega cuando alguien decide quedarse. Incluso después de conocer todas tus heridas. Semanas después, las fotografías de la boda finalmente salieron a la luz. Las redes sociales explotaron nuevamente. Pero esta vez el tono era diferente. Incluso muchos críticos terminaron emocionándose con la historia. Porque más allá de la fama, los escándalos y los rumores, el mundo había visto algo raro en estos tiempos. Un hombre mayor aprendiendo a amar sin máscaras. Y aunque la salud de José Luis seguía siendo delicada, algo dentro de él había cambiado para siempre. Ya no tenía miedo, porque finalmente había encontrado aquello que buscó durante toda su vida. No fama, no éxito, no aplausos, sino paz.